tal, amigos? Buenas tardes, tengan todos ustedes, un gusto saludarlos. Hoy en este día tenemos la presencia de dos maestros quienes son líderes, parte de sindicatos, uno por parte del Estado y otro por parte de la Federación, quienes se estarán presentando dentro de unos minutos más acerca de lo que es el inminente regreso a clases el próximo 30 de agosto de este año. Fernando, un gusto saludarte, nuevamente coincidir en este espacio, sobre todo por lo que viene, que tiene que ver con el nuevo inicio de clases, con la llamada nueva normalidad, Fernando. Gracias, Dani. Así es, efectivamente, bueno, es un tema de carácter nacional y bueno, sin duda alguna es un debate ya que se abrió y bueno, pues hay voces a favor y pues en contra sobre este tema, ¿no? Pues vamos a hablar con los maestros precisamente para que nos expliquen y nos den desde luego sus puntos de vista. Bien, vamos a iniciar y le vamos a pedir a nuestros invitados que se presenten para que cada uno de los ciudadanos que se encuentran a través de las redes sociales y a través de los canales 3 de San Rafael, el canal 3 del municipio de Alto Lucero, conozcan cuál es la postura de los sindicatos que ustedes, en el que ustedes están y sobre todo qué es lo que se está manejando, si es inminente regreso a clases por parte de los sindicatos, por parte de los maestros que han decidido, hay condiciones para regresar o no. Son bienvenidos cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jesús Daniel, amigo Fernando, maestro, profe Edgardo. Un gusto saludar a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Gracias por la invitación para mantener informados a la ciudadanía sobre el próximo regreso a clases este 30 de agosto, que posiblemente sea presencial o está también viendo la forma de que sea en línea, está por definirse. Un servidor, profesor Vicente Aguirre Cardoso, secretario general de la delegación de 130, director de una escuela primaria de aquí de Martínez de la Torre también. Buenas noches para Daniel, es un gusto acompañarles, igual aquí a nuestro amigo de Chino Noticias. El tema es complicado para la ciudadanía, para el magisterio, pero bueno, me presento, mi nombre es Edgardo Martínez Juárez, secretario de organización de la región número 5, de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, creo que la polémica es interesante, como bien lo dice aquí nuestro amigo, hay voces a favor y hay voces en contra. Creo que en este tema, cuando se habla de clases presenciales, siempre vamos a estar a favor, siempre y cuando las condiciones sean las favorables, porque llevamos más de un año de pandemia. Y bueno, pues Daniel, tú eres psicólogo. Sabemos que el alejamiento de los grupos no es sano. La convivencia humana es parte del crecimiento de la sociedad. Y en este punto quiero expresar que cuando nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, hizo la declaración de respaldo a esa expresión del señor presidente de la República, de que el día 30 se reanudaban las actividades presenciales, sí es sano regresar a clases, pero cuando las condiciones sean las más adecuadas. En este momento, después de un año y medio de que los edificios están sin movimiento alguno, la naturaleza pues se desarrolla en su plenitud y por lo tanto las escuelas pues no están en condiciones. Por el efecto de la misma naturaleza, la maleza crece, la humedad se impregna, el polvo se deposita y hablamos de que esta infraestructura requiere mantenimiento, requiere limpieza. Entonces, si de por sí nuestras instituciones educativas carecen de muchas cosas, porque la inversión educativa, sí es cierto que se trata de darle a las escuelas, las aulas, las canchas, los domos, pues ha sido insuficiente la inversión. Y además de que algunas escuelas que ya tienen sus 20, 30, 40 años de funcionamiento y no han tenido el mantenimiento ni correctivo ni preventivo. Y se requiere
que se les dé todo ese mantenimiento. Eso es en la infraestructura. Hablamos en algo tan esencial como lo es el agua. Muchas escuelas fueron sujetas de atentados por aquellos que les gusta lo ajeno. El cobre es un material muy preciado para los ladrones, vamos a llamarles así. Y bueno, pues no tienen tuberías para las que tienen agua entubada. Y las que tienen pozo, desafortunadamente, pues están ensolvados o ya tienen hierba dentro de los brocales y dentro del mismo pozo, en donde requiere mantenimiento. Y eso es hablando de los que tienen ese servicio. En la región, voy a hablar de el área que me corresponde, que son 10 municipios: Juchique, Colipa, Yecuatla, Tenoch, Misantla, Vega, Nautla, San Rafael, Martínez y Tlapacoya. En esta área tenemos algunas escuelas que no cuentan con servicio de agua. ¿Y esto qué significa? Que pues son las menos aptas para reanudar clases. Entonces, aquí es a donde la organización sindical expresó sí al retorno a clases, pero como se expresó, de manera segura, de manera ordenada, de forma que tanto maestros, alumnos y padres de familia no sean sujetos de contagio. Y para todo eso se requiere higiene, y para la higiene se requiere agua, aparte de los demás insumos, ¿no? Que aquí viene el otro planteamiento que la organización sindical hizo ante el gobierno del estado y el gobierno federal, ¿no? Que hay que dotar de insumos a las escuelas. ¿Para qué? Pues para que los alumnos al ingreso y durante su estancia puedan estar sanitizándose. Muy bien, maestro Vicente Aguirre Cardoso, el pronunciamiento por parte de los líderes sindicales que usted es parte de ellos. Mira, en días pasados, por indicaciones de nuestro líder sindical estatal de nuestra sección 56 y paisano, que es de aquí de Martínez de la Torre, orgullosamente, todos los secretarios generales, así como los comisionados a nivel estatal, estuvieron recorriendo cada uno de los municipios, teniendo reuniones con los representantes de escuela, y se nos pidió un trabajo fundamental para ver las condiciones de cada una escuela. Hicimos un diagnóstico, les entregamos unos formatos, unas encuestas sobre lo que comenta el maestro Edgardo, qué escuelas no cuentan con agua, cuál no cuenta con bomba, vidrios rotos, cuáles fueron escuelas que fueran saqueadas, y todos un diagnóstico general de cada una de las escuelas. Además también el reporte de cuántos compañeros actualmente, porque es importante decirlo, están con la enfermedad del COVID-19. En base a este diagnóstico que se está recaudando, aproximadamente tenemos el 75% de escuelas diagnosticadas ya, estamos esperando el próximo 25%. En días pasados, en base a este diagnóstico, a este fundamento, se reunieron los líderes de la sección 32, el profesor Lázaro Medina, nuestro líder, el maestro Mario, con el secretario de Educación, Yacen Escobar, y plantearon las condiciones en que cada escuela está. Le mostraron en un equipo de trabajo, en unas mesas de trabajo, qué escuelas están en condiciones, qué escuelas no están en condiciones, y acordaron, por ejemplo, en cuanto a las escuelas que fueron saqueadas, el compromiso firmado de que el gobierno del estado se va a hacer responsable de dotar, por ejemplo, del cobre, ¿no? De la tubería que hace falta, de dotar también los insumos, porque nos entregaron un kit de limpieza que, si bien va a ser de bastante ayuda, no va a ser suficiente para mantener por lo menos un mes, ¿no?, de limpieza en la escuela, en lo que se reactiva, por así llamarlo, la cuota voluntaria, ¿no?, porque es importante decirlo. Aunque es voluntaria, en este momento es indispensable el apoyo del padre de familia. No se les va a obligar, obviamente, pero sí es indispensable. Año y medio de no tener ingresos y muchos egresos. También acordaron eso de que constantemente, periódicamente, se esté dotando de estos kits de limpieza a las escuelas. La seguridad por parte de nuestros compañeros maestros. Tenemos muchos maestros con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, hipertensión, y muchas más.
Entonces, con un examen clínico, un diagnóstico clínico de su médico de la institución, en este caso de nuestra sección 56 el IMSS y de la 32 el ISSSTE, van a estar resguardados, por así llamarlos. Los maestros que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa no van a asistir de manera presencial, aunque su escuela esté con condiciones. Igual los maestros que tienen caso de COVID, igual las compañeras embarazadas también están protegidas en cuanto a esto. Se habló también en esta reunión de la vacuna CanSino. A la mayoría de los maestros nos vacunaron con este tipo de vacunas, aplicándose una única dosis que así era en ese momento. Ahorita los laboratorios analizan y hacen pruebas y comentan que una segunda dosis será indispensable para el reforzamiento de este virus, y acordaron que de ser necesario, nuestra sección 56 y nuestra sección 32 gestionarán ante la Secretaría la aplicación para el magisterio. Tienen que analizar si se va a necesitar, y de ser cierto que tenemos que aplicarnos esta vacuna, serán los primeros en gestionarla. Son algunas de las cosas que se platicaron. Nos falta el 25% de escuelas por diagnosticar en el estado de Veracruz. Próximo miércoles van a tener una segunda reunión, y estoy seguro que a partir de esa reunión van a definir si hay condiciones para un regreso presencial, qué escuelas, qué municipios tendrán ese regreso presencial, cuáles no lo tendrán y tendrán que esperar un poco más. Pues de entrada, ahora sí, con lo que nos comentan los maestros, no hay condiciones para regresar, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Miren, desde hace un año, y válgase la expresión, de acuerdo a los acuerdos que se fueron emitiendo, en donde el mismo gobierno generó el famoso semáforo epidemiológico, pues el semáforo tiene una función, de acuerdo al color. Desafortunadamente, el Consejo General de Salud, si lo podemos decir, desafortunadamente hace unos días declaró a la educación como una actividad esencial. Entendemos el fondo, no lo justificamos. ¿Por qué? Porque bueno, si el fondo es la reactivación económica, la verdad, el costo va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque esta reactivación económica, provocando o declarando que la educación es una actividad esencial, pues va a suceder que muchos padres de familia, mucha gente que se dedica al comercio, que se dedica al transporte, pues ellos sí quieren que haya clases. En una época normal, en donde sabemos que cada ciclo escolar contemplaba 10 meses de actividad escolar con los 2 respectivos periodos de vacaciones y el receso de julio y agosto, los compañeros o amigos del transporte público decían que la temporada mala era julio y agosto. Las vacaciones no, porque pues de alguna manera hay movimiento, pero la temporada de julio y agosto pues era temporada mala. ¿Por qué? Pues porque el transporte del alumnado con sus padres a la escuela genera dinero. El movimiento del comercio, papelerías, tiendas, etcétera, etcétera, genera movimiento económico. Entonces, el declarar, sus razones tuvieron, ¿Por qué? Pues porque genera, aparte de generar movimiento, genera ingreso a las arcas. Vamos a hablar de la federación, porque todo lo que usamos, todo genera impuesto. Nada más que vuelvo a repetir, el costo va a ser muy alto. Esperemos, en base a la pregunta, esperemos que las madres y padres de familia reflexionen. ¿Qué tan conveniente consideran ellos sí exponer a sus hijos? No porque el maestro no quiera trabajar, aquí la disposición dada está bien clara. El personal que labora en el sector educativo se va a presentar a la escuela. Como sindicato, tratando de proteger la salud, la integridad de los trabajadores,
En primer término, se antepone que quienes están enfermos con esas enfermedades crónico-degenerativas, como lo dice, las embarazadas, ¿sí?, pues no se presenten a trabajar. Los que tengan COVID. Desde ese punto de vista, las escuelas van a estar, si bien nos va, al 50%. Nos van a ayudar los padres de familia. De manera presencial. De manera presencial. Nos van a ayudar los padres de familia que, de alguna manera, ahorita por seguridad resguarden a los hijos. No se recomienda. Hace un rato, como anécdota, comenté, en una reunión que tuvimos, el jefe del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria recomienda que en este momento clases presenciales no. Mínimo de 8 a 10 semanas para reanudar las actividades presenciales, siempre y cuando la ciudadanía respete los protocolos, se resguarde. ¿Para qué? Para que el índice de contagio baje. Necesitamos que baje. Es alarmante el número de contagios, ya que ustedes han visto las noticias. Tuxpan, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, Martínez, Hospital Seguro, están al tope, con filas afuera esperando. Y la gente se está muriendo afuera. Entonces, al no haber capacidad y seguir con los contagios, esto significa la respuesta concreta: este no es momento para actividades presenciales, este no es momento para andar paseando. Desafortunadamente observamos que hay fiestas, que hay partidos de fútbol en donde hay mucha gente, que hay bailes en algunos lugares, hay fiestas patronales. ¿Eso qué provoca? Que el número de contagios se dispare. Entonces, de verdad, la respuesta concreta es: las condiciones sanitarias de este momento no son las adecuadas. ¿Sí? ¿Que vamos a contagiarnos en alguna ocasión? Pero este momento es grave. ¿Por qué? Porque los servicios están saturados. Bien, profe, en cuestión de infraestructura, faltan 13 días para que inicie el ciclo escolar. 13 días. Cuestión de infraestructura, y en cada una de las escuelas que ustedes coordinan. ¿Hay condiciones para resolver todas las cuestiones de infraestructura en las escuelas que ustedes coordinan? Faltan 13 días. Desafortunadamente, perdón, si me permite. Adelante. Desafortunadamente, muchos de los planteamientos, dijeran, son letra muerta. Entre lo que dice la ley y lo que queda como petición y respuesta. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un 100% de escuelas y en los parámetros ponemos que están buenas, regulares y malas, la percepción es que si decimos que la escuela está en regular situación, pues está buena para el servicio, porque está regular. Pero si el concepto de que si están en condiciones, está en óptimas condiciones, está en buenas condiciones, está en regulares condiciones, está en malas condiciones, el regular, que es el número mayor de escuelas que están regulares, ¿sí?, ya no es lo mismo el pensar que no es lo mismo regular que esté en óptimas condiciones. Hablando de que en la escuela, para prestar el servicio educativo, además de que se requiere que tenga agua, que es un elemento esencial, ¿sí?, requerimos que tenga mobiliario adecuado y bueno. En un año, si son mesabancos, pues la tornillería se oxida y al sentarse ya se desajustó, requiere mantenimiento. Si son pupitres, pues la mayoría es plástico y fierro. A estas alturas, con la humedad y el polvo, están muy oxidados, igual desajustados, requieren mantenimiento. Entonces, podemos decir que están en regulares condiciones, de regular a mal, requieren mantenimiento. Podemos echarle la culpa a todos los gobiernos anteriores, como en la actualidad es costumbre, pero pues
como luego decimos, si barremos de donde nos paramos hacia enfrente, es buscar soluciones. Y las soluciones, desafortunadamente, la inmediata es que los padres hagan lo suyo para el mantenimiento. Pero eso choca con lo que dice o lo que nos han dicho vía ley de que no a las cuotas de padre de familia. Y está de moda el tequio. Pero bueno, aquí mi maestro está como director frente a la escuela y es maestro de grupo. Del 100% de padres de familia, no llega ni el 50% a una faena. ¿O me equivoco? 20-30%. Nada más. Y es con los que hay que batallar. Y aparte, son los que tienen que entrarle a la cooperación para poderle darle mantenimiento. Entonces, sí se requiere que antes de esa actividad presencial, antes de que nos adelantemos y arriesguemos a los niños, arriesguemos a los padres, que recordemos que la edad de padres de familia de los que están ahorita en el kinder y en la primaria no han sido vacunados, y algunos de secundaria no han sido vacunados. Hacía un ejercicio. ¿Cuántos millones de vacunas ha comprado el gobierno de México en general? Voy a hablar a nivel general. ¿Cuántos millones de vacunas se han comprado y cuántos millones de habitantes tiene México? Eso nos da un porcentaje de cuántos millones de habitantes se han vacunado. ¿Será que ya estamos un tanto más protegidos en esta pandemia? Y esa es una tarea que no es de nosotros. La de nosotros es cumplir y vamos a cumplir. ¿Sí? Maestro Vicente, ¿hay condiciones de infraestructura y en qué tiempo se pueden resolver en las escuelas? Mira, lamentablemente, en base a los diagnósticos y el acercamiento, sobre todo con los directores, como director de una escuela, tenemos acercamiento con el grupo de directores, ¿no? Y platicamos constantemente cómo están las condiciones. Algunas escuelas las robaron, por ejemplo, otras escuelas la bomba de agua no funciona, y en la colonia donde está su escuela, 2 días o 3 días llega nada más. Estamos hablando de 500 alumnos, solo tienen un rotoplas. En 2 horas, 3 horas se va a vaciar ese rotoplas, no va a haber condiciones. Y te puedo comentar que en toda la mayoría de escuelas, como bien lo dice el maestro, están de regulares a malas condiciones. Por lo tanto, no hay las condiciones, valga la expresión nuevamente, para el regreso a clases presencial. Y en lo que tiene que ver con infraestructura, maestro. Sí. Bueno, también no, ahí se supone debe de entrar, es un pacto que debe hacer el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en este caso. Platicaba yo con un alcalde de un municipio, no de San Rafael, un alcalde de Vega de la Torre, nos comentaba, a unos compañeros maestros nos comentaba que ya tenían la indicación ellos, el gobierno estatal mandó la indicación, el gobierno federal, perdón, al gobierno estatal y ellos al gobierno municipal, de apoyar, de bajar recursos a cada una de las escuelas donde necesiten mejorar la infraestructura. Esas son la teoría, pero si lo vemos ya en la práctica, no te estoy hablando como dirigente sindical, estoy hablando como director de una escuela, esos recursos muchas veces no llegan. ¿Y quién tiene que reparar la bomba? ¿Quién tiene que reparar el techo? ¿Quién tiene que pintar? ¿Quién tiene que atornillar? ¿Quién tiene que mandar arreglar todo? La escuela, a través del padre de familia. Y en estos momentos, viendo las condiciones de infraestructura, como mencionas, y las condiciones sanitarias, la mayoría de las escuelas no cuentan con ellos para el regreso presencial. ¿Qué tiempo se llevaría para poder rehabilitar las escuelas y que cuando menos estuvieran en situaciones óptimas para el regreso a clase? Cuando menos que tuvieran lo elemental que es el agua, pues si se pusieran manos a la obra con todas las instancias, 1 mes, 2 meses, que se aplicaran, ¿sí? Invirtiéndole, no nada más ahora sí al parche, invirtiéndole para mejorar lo que se tiene que mejorar, ¿sí? Eso es hablando de mejorar ese aspecto por el número de escuelas que hay, ¿sí?
Y esperemos que en ese tiempo, vuelvo a repetir, la ciudadanía se resguarde y sean cuidadosos. ¿Por qué? Porque aunque nos pongan las escuelas al 100, si no hay los cuidados debidos en la ciudadanía, el semáforo va a seguir en rojo, los contagios van a seguir a tope. O sea, esta es una combinación de factores, en donde ahora sí las escuelas requieren mantenimiento, cuidado, aseo, sanitizar, pero también se requiere que la ciudadanía haga lo propio. ¿Para qué? Para que el semáforo epidemiológico cambie de color y podamos llegar a un semáforo que nos dé la oportunidad de experimentar. Aquí me gustaría exponer por qué es sano hasta cierto punto regresar a clases, en su momento. En un ejercicio que de repente me gusta hacer cuando estoy en una reunión. ¿Tienes hijos pequeños que vayan a la escuela? No. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Vicente también, un servidor también. Y en ese ejercicio decimos, la escuela es el lugar a donde se refuerzan muchos de los valores, muchos de los hábitos en los niños. En casa, ¿cuántos acostumbramos a nuestros niños a usar el cubrebocas? ¿Cuántos mandamos al niño a que le compre al tortillero el kilo de tortillas y que ya recibió el cambio y que use gel? O que se lave las manos. O que si ya fue a la tienda, ya se sanitizó, ya pisó el tapete o la jerga con cloro. Esos son hábitos. En la mayoría de nuestros hogares, y lo comento, a nosotros a veces se nos pasa. Si a nosotros que sabemos eso se nos pasa, esa es una tarea, la primer tarea que en la escuela el maestro va a reforzar. Y como decía aquí mi amigo Vicente, ¿va a aguantar un niño 4 horas con cubrebocas? ¿Se va a aguantar las ganas de estar junto a su compañero? Tal vez abrazarlo en el juego. Tomar agua porque está cansado y le diga, te invito. Entonces, son hábitos que hay que cambiar. Va a ser una nueva modalidad. Entonces, vemos cómo esta situación es tan complicada y tiene tantas aristas y todas se tienen que cuidar. Pero, regresando al punto, dentro de la infraestructura, dentro del semáforo epidemiológico, hay que cuidar esas dos cosas, que son importantísimas para que se pueda realizar este ejercicio tan sencillo que estoy comentando. Cambiar esos hábitos. Hay que mencionar también a la ciudadanía que nos está observando que cada vez que hay clases de manera presencial, podríamos decir que son reuniones masivas. Al tener una escuela de 300 alumnos, al tener un salón pequeño de 5 por 5, con 30 alumnos en ese salón, ya podríamos decir que es una reunión masiva en un espacio pequeño. Y siendo de esa manera, debería existir un protocolo de salud. Ya lo existe, ya han platicado ustedes sobre ese tipo de cuestión. De hecho, están esos preparativos, hasta donde tengo entendido, ahorita que están en los talleres, en los consejos, precisamente están con todos esos temas y con la cuestión socioemocional, que ese es el otro factor, que es el que hay que atacar de manera inmediata. Claro. Entonces, se está en el tema. Es interesante porque dentro de los sentimientos encontrados que hay en que si se regresa o no se regresa, pues lógico, si la pregunta directa es, ¿se debe de regresar a clases presenciales? Sí, se debe de regresar. ¿Es momento? No es momento. O sea, de repente las interpretaciones hay que puntualizarlas en un momento determinado. La organización sindical, cuando el maestro Alfonso Cepeda Salas hace la declaración de que respalda, apoya el retorno a clases, dice, pero que sea de forma segura, ordenada y con otros 2 conceptos más, pero sí hace falta. ¿Qué es lo que pasaría si los maestros se sienten vulnerables en su salud?
Y sabemos que la salud es un derecho fundamental, la educación es un derecho fundamental. Pero si los maestros se sienten vulnerables a su salud, el gobierno dice, sí regresamos a clases, pero los maestros dicen, pues nosotros no regresamos porque creemos que nos podemos contagiar, creemos que nos podemos enfermar, creemos que nuestros alumnos se pueden contagiar y enfermar. Si los maestros que pertenecen a sus sindicatos estuvieran en contra de regresar por exponerse a su propia salud y la de los alumnos, ¿habría alguna confrontación entre el sindicato con el gobierno? No, quiero exponerlo de esta forma. En Veracruz, no sé qué puede expresar Vicente, pero en Veracruz el magisterio en general son respetuosos de las instituciones, son respetuosos de la ley y afortunadamente, como luego decimos, nos pasa como en el ejército. Cuando hay una orden, no hay ningún problema, se acata, ¿sí? Claro está, la organización sindical lo expresó, estamos de acuerdo. Nada más que aquí viene el pero. Cuando se dice, sí queremos, pero que sea seguro. Entonces el pero es todo esto que comentamos. Que las escuelas estén bien equipadas, que les den insumos, que les den el mantenimiento, que tenga la limpieza, o sea, que se cubra todo lo que se tiene que cubrir. No nada más para que el maestro esté seguro, no. Si la escuela es un espacio adecuado, va a estar seguro el niño, el mismo padre de familia, porque va a interactuar, y el maestro. De esa manera vamos a lograr que la escuela es el lugar a donde se va a dar una reunión un tanto masiva, no sea un lugar de contagio. ¿Por qué? Pues porque si cubrimos los protocolos, va a haber sanitizante, va a haber todo, y claro está, si llega alguien con síntomas, desde la entrada, muchas gracias, ¿sabe qué? Atiéndalo. ¿Por qué? Porque desde la entrada hay que tomar la temperatura. Desde la entrada hay que estar pendientes si cuando va llegando no tose. Va a llevar cubrebocas, ¿sí? Pero ya estando dentro, ya ahí se va a ver si el niño ya se quita el cubrebocas para estarse sonando la nariz. O sea, todo eso es parte de lo que ahora el maestro va a estar muy pendiente para poder resguardar al alumno. Entonces, sí, esta situación es delicada, pero necesitamos que dentro de todo esto, como lo comentó también Vicente hace un rato, de que quien sienta que es inseguro ir, a ver, los primeros que sientan que se van a enfermar o que sienten que se van a enfermar es el que es diabético, el que es hipertenso, la mujer que está embarazada, aquel que tiene problemas renales. Y tenemos una cantidad, yo le calculo que entre un 5 y 8% tal vez de compañeros que si no tienen cambio de actividad, ¿sí?, tienen algún tipo de licencia. Lógico que ellos, ¿por qué tienen la licencia? Pues porque están mal de salud. Y es el planteamiento como organización para que ellos no entren a actividades presenciales. Maestro Vicente, a los maestros han sido bien recibidos, bien atendidos en materia de salud por parte de las instituciones. Mira, es otro tema complejo también. Debido a la alta demanda de los casos de COVID, toda la sociedad, ¿no?, está enfermando, como bien lo dice el maestro. Estamos en una una tercera ola, donde hay bastantes casos, donde los hospitales, IMSS, hospitales regionales de Costa Rica, de Tuxpan, Veracruz, están saturados. En el magisterio obviamente no nos salvamos. Estamos presentando bastantes casos también en el magisterio de COVID. En el sistema estatal, yo te puedo decir que aquí en la región lo que tenemos, yo tengo la cifra de 38 casos de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A diferencia del sistema federal, en el estado son más de 50 sindicatos. Aquí en Martínez de la Torre más o menos están funcionando 6 sindicatos
relevantes. El más grande es el CENTE. Te estoy dando cifras nada más de nuestro sindicato, además de los otros sindicatos que hay. Y por experiencia yo atiendo a los compañeros, me dan sus incapacidades médicas para reportarlas con su director y con el supervisor escolar. Estamos recibiendo unas quejas llegan a las 5 o 6 de la mañana para hacer fila, para ser atendido en el área COVID por una incapacidad médica, y van saliendo 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, con la exposición de haber estado con más enfermos de COVID. Estamos hablando de que 60, 70, 80 enfermos o pacientes de COVID en un mismo área. Nuestros compañeros están quejando en este sentido de esta experiencia, ¿no?, que están viviendo al ir por una incapacidad médica. Es entendible, obviamente no vamos a tener preferencia, no en pasar antes, pero sí es el reflejo de lo que se está viviendo actualmente, una ola muy fuerte aquí de COVID en la región, aquí en Martínez de la Torre específicamente, donde invitamos a todos a seguirse cuidando. Y sobre el regreso a clases, me gusta y es muy acertada la aportación de nuestro amigo el maestro Edgardo, de que es indispensable el regreso a clases presenciales, porque jamás va a sustituir una clase en línea a una clase presencial. La atención, el aspecto socioemocional, tú como maestro sabes lo que le está pasando al niño y no solamente enseñas contenidos académicos, sino que también lo apoyas, lo animas, le enseñas con el ejemplo, con valores, lo formas en todos los sentidos. Es una educación integral que la clase en línea no te lo va a permitir, y más ahora que necesitamos trabajar con ellos, apoyarlos en este sentido. Yo te puedo platicar, desafortunadamente en las escuelas donde trabajo han perdido muchos alumnos familiares directos, sus papás, sus mamás, sus abuelitos, sus tíos. Entonces, estamos viendo el panorama cuando regresemos a clases presenciales, y va a ser importante el papel fundamental del maestro, como siempre lo ha sido. Estamos en la disposición de regresar de manera presencial, pero reitero y confirmo lo que dice el maestro, estos no son el momento. ¿Estamos de acuerdo el magisterio? Sí. Es una opinión dividida. Algunos padres de familia dirán, los maestros quieren seguir gozando de vacaciones. No estamos de vacaciones, seguimos trabajando en línea, mandamos trabajo, recibimos trabajo sábado y domingo, recibimos trabajos a la 1 de la mañana. Tengo un caso, una señora, por ejemplo, va a la empacadora y sale a las 12 de la noche, y la única hora en que me puede mandar, y un compañero igual de mi escuela donde trabajo, la única hora que le puede mandar es a la 1 de la mañana, 1 a 5 de la mañana, que es donde entra. Entonces, el horario es flexible, hemos sido empáticos, hemos trabajado todos los días en línea, a distancia, con materiales, con clases en línea. Nos las hemos ingeniado para sacar al sistema educativo adelante. Los maestros somos los que estamos sacando el trabajo educativo adelante, pero en este momento clases presenciales no es recomendable. ¿Sí han pensado en el panorama si hay unos que quieren ir a las aulas y otros en casa? ¿Cómo le van a hacer? Aquí ¿Van a trabajar doble? Es muy buena la pregunta. Quiero retomar la declaración del señor secretario de Educación de Veracruz. Esa pregunta se la hicieron así directa. ¿Qué va a pasar ahorita que retornan a clases presenciales? Pero aquellos que elijan la modalidad mixta, ¿qué va a suceder? Su respuesta: no puedo obligar a los maestros a que trabajen doble. Pero aquí hay algo muy interesante, que esa es otra tarea pendiente para el patrón. Necesitamos que todas las escuelas sean dotadas de conectividad. ¿Por qué? Porque si nos están mandando a las aulas, y en las aulas hay conectividad, pues desde ahí se puede hacer el trabajo. No es lo mismo tener a los 15 o 20 alumnos a que estemos en línea, y esto ahora sí, en afán de poder cumplir de la mejor manera y con todos la famosa universalidad que debe de tener la educación. Creo que dentro de la fundamentación legal del por qué el gobierno federal y el gobierno estatal dice todos a la escuela, es por esos preceptos legales. Ejemplo, hay lugares donde no tienen conectividad, y hay organizaciones no gubernamentales que han hecho análisis, y una de ellas declara
que se han perdido alrededor de 6 millones de alumnos a nivel nacional. Niños y jóvenes que ya dejaron la escuela y que ya se integraron al campo laboral. Esto significa que esos pequeños y jóvenes pues ya no tienen la oportunidad de crecer, ahora sí dijeran, en su preparación y mucho menos profesionalmente. Entonces, bajo esos preceptos, correcto, dice, regresamos, pero se da el fenómeno de la pregunta. Pues no todos van a poder ir. Algo sencillísimo, así sencillísimo. Yo, padre de familia, sí quiero que vaya el niño a la escuela. ¿Cuál es el primer reto ahorita para que el niño asista a la escuela? ¿Qué tengo que hacer? Comprar los útiles escolares. ¿Cuánto me voy a gastar en el paquete de útiles escolares? Y pregunto, ¿van a poder todos los padres de familia? Entonces, como lo comentaba hace un rato, este tema tiene muchas aristas. De verdad. Y decir el día de mañana, pues no lo mandó por su culpa. Él no quiso, pero ahí estaban ya, ¿eh? Podríamos decir que entonces que el día 30 de agosto podría ser un regreso al vapor, sin medir tantas situaciones de aristas y cuestiones complejas, para poder regresar el próximo día 30 de agosto, profe. Hay mucho que comentar no sí, nada más en eso, en todos los ámbitos, sería un regreso al vapor. Falta cimentar bien todos los factores. Faltó, ¿no? madurarlo bien con todo lo que conlleva. ¿Para qué? Para que tengamos un éxito en ese retorno a clases. Ahorita, como ya se comentó, con todas las deficiencias que ha habido en México, se ha estado cumpliendo con el trabajo a distancia. ¿Qué más da esperar 1, 2 o 3 meses más? Y para cerrar mi comentario, y declaraciones que he leído, ¿no? ¿Cómo va a trabajar la UNAM? ¿Cómo va a trabajar la UB? ¿Cómo va a trabajar el Politécnico en este inicio de clases? Ya lo declararon, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Virtual. Y eso que ya son jóvenes, ya se pueden cuidar. Ya están vacunados. Ya están vacunados algunos, bueno. Entonces, aquí creo que en ese plan de preparación es darle bien forma y fondo para que el retorno sea de la mejor manera, más segura y todo un éxito. Mira, yo me quiero regresar un poco a la pregunta que hizo el amigo Fernando sobre si vamos a trabajar doble, por así llamarlo, ¿no? En la nueva modalidad que la Secretaría está diciendo, ¿va a ser presencial o en línea? Nada más, no hay una mixta, no está abriendo tanto el secretario en su declaración. Dijo, yo no puedo obligarlos a trabajar, pero estoy segurísimo, y lo veo en mis compañeros, en mi escuela, en mis compañeros maestros, que el maestro siempre es muy responsable. Que ya decía el maestro, somos un ejército que nos dan una indicación y la acatamos con gusto, porque siempre afrontamos las dificultades y tratamos de ayudar a mejorar nuestro país siempre, formando a nuestros niños que más adelante serán ciudadanos de bien, siempre estamos sacándolo adelante. Por lo tanto, yo estoy seguro que a pesar de que el secretario te dice, no te puedo obligar a que les des clases a los que no van en presencial, el maestro lo va a hacer. Y entonces tendremos por institución tener acuerdos internos. Se me ocurre, por ejemplo, o sea, eso ya vamos a ver cómo vienen las indicaciones, pero también hay que ocupar el sentido común y adaptarnos a nuestras condiciones específicas de cada una de las escuelas. Si por ejemplo tengo un grupo de 20 alumnos, 10 dicen que van a clases presencial y 10 que se prefieren tener en línea, pudiera ser que lunes, miércoles y viernes atendamos a esos niños de manera presencial y martes y jueves demos nuestras clases en línea. Pues se me ocurre, ¿no? Te repito, no vamos, el maestro, por más que te digan, a ver, es presencial y el que no vaya no tienes que trabajar y darle clases a esos niños que no van. Imagínate que vayan 5 y que 15 no vamos a dejar solos a esos 15 niños. Entonces tenemos que crearnos estrategias como escuela para poder atender y sacar esta educación
como esté, siempre hemos sacado adelante el trabajo. En cuanto a si es el vapor, el regreso, la planeación, yo te puedo decir que te faltan 13 días, como bien lo dices, para el 30. Y no hemos recibido un comunicado, una orden, un oficio, una circular, donde nos estén dando ya las indicaciones si va a haber regreso presencial, si vamos a tener la libertad como escuela, como lo teníamos cuando estaba el semáforo en verde, que estuvo un tiempo, San Rafael, por ejemplo, que estuvo en verde y nos dieron la oportunidad de hacer clases mixtas. No ha habido un comunicado oficial, faltando 13 días. Por lo tanto, todo es especulación, es incertidumbre. En el taller de capacitación del el consejo técnico que estamos teniendo ahorita, bien lo decía el maestro, estamos tocando la parte emocional, pero también la parte emocional de los maestros. Y tú les preguntas, ¿cuáles son las 3 palabras que definirían tu emoción del regreso a clase presencial? Y muchos están diciendo incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía hasta este 17 de agosto, que es el día de hoy, no sabemos, indicaciones no las hemos recibido, no hemos recibido un oficio. Por lo tanto, no podemos, algunas escuelas, por ejemplo, te puedo decir, algunas ya empezaron a limpiar, hacer limpieza general, y eso implica gastar los insumos, hacer una limpieza. Y otras escuelas están esperando a que haya esa indicación, porque dicen, si me dicen que no va a ser el regreso presencial y yo ya limpié mi escuela con el último recurso, con el último cloro fabuloso, escoba que yo tenía, con el último para reparar la fuga de agua, para que exista agua en mi escuela, para, no sé, mandar a reparar la bomba, y me dicen que no vamos a regresar a clases presenciales todavía, y en un mes, 2 meses, otra vez tengo que volver a gastar y no tengo ese insumo. Muchos están con esa incertidumbre. Necesitamos una respuesta ya de nuestro gobierno federal, de nuestro gobierno estatal y de nuestras autoridades educativas, donde, y les decía yo, la próxima semana, nuestros líderes sindicales se volverán a reunir con el secretario de Educación y esperamos, y yo como docente, deseo que ya haya una certeza, si vamos a regresar de manera presencial, o vamos a seguir en línea, o nos van a dar la libertad, como lo hicieron en el ciclo anterior, de que cada escuela, con los padres de familia, porque hay que tomar en consideración al padre de familia, si tienen condiciones, si van a mandar a sus niños o no, y de eso tomar una decisión, la forma en que van a continuar las clases. Bien. La última palabra la tiene el padre de familia. La última palabra, aunque la autoridad educativa nos diga, es inminente el regreso a clases presenciales, y aquí está tu oficio, maestro, tienes que presentar, nosotros nos debemos de presentar, somos respetuosos de las instituciones, de nuestras autoridades educativas, y vamos a presentarnos. Pero el padre de familia es el que va a tener la última decisión. Yo como padre de familia sí estoy dispuesto a arriesgar que mi hijo se contagie, porque veo que hace falta que ya tenga una educación presencial. Adelante, lo mando. Yo, padre de familia, veo que sí es importante la educación, pero es más importante la vida de mi hijo, y no estoy dispuesto a arriesgarlo. No lo mando. Ya será el padre de familia el que decida. Con esto queda claro que no está cimentado, sin embargo ustedes están en la mejor disposición. Así ¿no? es. Siempre y cuando hayan las condiciones. Aquí ese es el planteamiento a nivel nacional, a nivel estatal, en que el magisterio siempre ha estado presto a desempeñar su labor. También hay que decirle a la ciudadanía que, bien, los maestros vienen a la escuela, se presentan a laborar como si fuera un día normal, un primer día de clases, pero si en ese momento la escuela no tiene las condiciones necesarias para regresar, si observamos a cualquier otra escuela de alguna comunidad o de alguna ciudad, podemos observar que está creciendo el monte, hace falta muchísimas cosas, que es lo que estamos hablando acerca de la infraestructura. Muchos padres de familia creen que ya la escuela está lista para poder recibir a sus alumnos, a sus hijos, y desgraciadamente no están en esas condiciones para poder regresar a la orden de ya, a la institución. Hay que decirlo y mencionarlo, las escuelas no tienen recursos propios del director, y quien tendría que pagar ese recurso para poder rehabilitar la escuela y que vayan y tomen sus clases los hijos serían los padres de familia. Y si los daños a las escuelas son tremendos, son amplios, son de muchísimo recurso, tendría que desembolsar el padre de familia para poder rehabilitar, tendría que desembolsar el padre de familia para comprar uniformes, tendría que desembolsar el padre de familia
para comprar útiles escolares, y creo que lamentablemente la situación económica en este momento, vivimos una crisis económica muy fuerte. Aparte de la crisis de salud, la situación económica está muy fuerte para un inminente regreso a clases, Fernando. Dani, simplemente no hay las condiciones para regresar, ¿no? Todavía falta cimentar muchas cosas todavía, hay muchos temas que están sueltos, ¿no? Así que bueno, pues este será un tema de 13 días todavía, que vamos a ver cómo culmina. Puedo comentar lo siguiente, muy cierto lo que dices, y de verdad, a como están pasando los días, y a como vemos que están los casos, lo declaraba el señor gobernador, con mucho respeto. Si el día 27, 28, 29 el sector salud dice no se regresa a clases presenciales porque hay que cerrar la movilidad, acataremos la disposición. Creo, muy sinceramente creo, que va a ser la decisión más acertada que puede tener el gobierno, tanto federal y estatal, por las condiciones en que estamos viviendo. No creo que en esta semana, ¿sí?, que en lo que resta de la semana, cambie el panorama. Por cómo está la ocupación hospitalaria, cómo está el número de contagios, no creo que cambie. La decisión más sabia que puede tomar, y bueno, nosotros a la confianza para que la ciudadanía le ponga sentido, ¿sí? Y en este punto creo que podemos platicar muchas cosas, pero se le debe mucho a la ciudadanía en lo que se refiere infraestructura, equipamiento, conectividad, todo lo que se refiere a que la educación, para que contemple, ahora ya no es una educación de calidad, ahora se busca una educación de excelencia, de acuerdo al artículo 3, porque la palabra calidad correspondía a otro sistema. Pero aún así, sea un concepto u otro, para poderla cubrir se requiere invertirle. Y nuestra Ley General de Educación, hoy, después de muchos años de luchar porque se alcanzara el porcentaje que recomendaba hace 10, 15 años la UNESCO, que era el 8%, hoy la Ley General le destina, o por ley, se debe de destinar el 8% del Producto Interno Bruto de Educación. ¿Pero qué creen? Para la UNESCO, ese porcentaje ya es chiquito. ¿Cuánto recomienda ahora la UNESCO que le destinen los gobiernos a la educación? El 12%. Si no le llegamos al 8, ¿le irán a llegar al 12? Estaría pendiente. Bien, vamos a entrar al rango de las conclusiones. Maestro Vicente Aguirre Cardoso, ¿con qué nos quedamos? ¿Regresaremos a clases el próximo 30 de agosto, maestro Vicente? Bueno, a toda la ciudadanía, a los padres de familia principalmente, esperar las indicaciones que tenemos, y yo me quedo con la invitación del padre de familia que en estos días reflexione y tome la decisión. Les repito, aunque las autoridades educativas nos digan que regresamos los maestros, lo tendremos que hacer, pero la decisión está en el padre de familia. Cada uno debe reflexionar si manda a sus hijos a la escuela de manera presencial o no quiere exponerlos. Ellos tendrán la decisión. Vamos a esperar qué sucede en los próximos días de esta semana. Muchas gracias, maestro Vicente Aguirre Cardoso. Maestro Dialgo Martínez Juárez. Pues yo me quedo con invitar a la ciudadanía a que reflexione en lo que se refiere a clases, Pero lo que más encarecidamente pido en este momento es que respetemos la sana distancia, los protocolos. ¿Por qué? Porque considero que en general el que tenga ya a un conocido, a un amigo o a un familiar que ya haya padecido este mal, nos debe aplicar el sentido común para que nos cuidemos más. Si lo hacemos, vamos a lograr, ahora sí, como luego decir, abatir esta pandemia.
y a esperar a la que venga, porque recordemos que esta no es única. Ya tuvimos hace unos años la famosa H1N1 y etcétera, etcétera, y luego la gripe aviar y luego la porcina y no sé qué tanto. Entonces, esta es otra más. Muchas gracias, maestro Edgardo. Muchas gracias, maestro Vicente. Fernando. Pues Dani, pues sin duda vamos a esperar las indicaciones del gobernador o del presidente de la República, a ver qué es lo que decide. Pues gracias, maestros, por haber estado con nosotros. No, gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias a también a los ustedes. amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Chino Noticias, a través del espacio de Mondem, también a los amigos del Canal 3 San Rafael, los amigos del Canal 3 del municipio de Alto Lucero, que nos están siguiendo. Vamos a leer todos los comentarios de ustedes en un programa en vivo que vamos a hacer después de este programa, que lo vamos a transmitir, para platicar acerca de cómo quedaron, si se va a regresar o no el próximo 30 de agosto. Mándenos un mensaje, escríbanos por ahí a través de las redes sociales, o pueden llamar por teléfono al número que va a aparecer en sus pantallas. Y sobre todo, muy agradecido siempre por la atención por parte de los maestros Vicente Aguirre Cardoso y el maestro Edgardo Martínez Juárez. Fernando. Muchas gracias, maestros, por Agradecidos estar con aquí. ustedes, de verdad. Y sobre todo para la gente, que Claro. sepa, ¿no? Sobre todo cómo están las cosas. Claro, claro. Pues Dani, Un gusto y muchas gracias por estar aquí en nuestra tierra. Te tocó ahora visitarnos. siempre es un gusto estar aquí en el calorcito. Bien, vamos a despedir el programa, Fernando. Dani, pues eso, nos vemos en la próxima emisión especial. Así que bueno, pues pásenla bien y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de Canal 3 de Conectivi San Rafael y Alto Lucero. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.